Vale, ya está, ya ha empezado. Vale, bueno, pues nada. Muy buenas a todos. Yo soy el doctor Íñigo Gómez Ojinaga y como ya sabéis, este es mi canal, Hacia un nuevo paradigma médico. Y bueno, hoy estoy encantado porque estoy acompañado por una persona que poca presentación precisa. Robert Martínez, muy buenas tardes y gracias por estar aquí. Pues qué tal, Íñigo, que empiezas tus vacaciones hoy. Aquí no paras, ¿eh? Aquí trabajando día y noche, bueno, igual que yo, que también estamos prácticamente siempre 24/7 ocupados en lo que nos gusta, en lo que nos apasiona. Efectivamente, la verdad es que, como decía aquel, sarna con gusto no pica, ¿no? Exacto. Pero bueno, la verdad es que bueno, cuando empiezas a entender las cosas cómo funcionan un poco mejor y en lo que haces además, pues lo puedes corroborar, pues bueno, las cosas cada vez se hacen más fáciles un poco de entender, ¿no? Y entonces, bueno, se me había ocurrido yo no suelo hacer muchas entrevistas, a mí me llaman y yo voy a donde puedo dentro del tiempo que tengo, pero de vez en cuando me gustaba hacer y tenía muchas ganas de estar contigo, pues para hablar de todas esas cosas que normalmente solemos comentar de vez en cuando, aunque sea en detalles, porque tampoco tenemos tiempo de estar mucho de hablar. Entonces, bueno, pues todos estos detalles, un poquito sobre todo enfocado a lo que es la terapia energética, a lo que es el concepto del ser humano desde el punto de vista energético, enfocado evidentemente hacia la sanación, que va de la mano de la evolución hacia donde vamos. Y bueno, un poco más enfocado ahí, tocando bastante la metafísica y la espiritualidad. Y bueno, estamos grabando esto y bueno, para el que también creo que hay mucha gente, bueno, sobre todo gente que trata también, gente que hace terapias, pues que le puede venir un poquito bien para complementar o para ver si le resuena todo esto que decimos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tengo un esquema que me lo he hecho ahí un poquito en unas partes. Para empezar y por enganchar un poco a los que vean el vídeo, vamos a poner un poco al día de cómo está el frente de batalla, ¿no? O sea, las novedades desde el frente de batalla, los que estamos en primera línea. Entonces, es comentarte y preguntarte. Yo lo que estoy notando es un debilitamiento progresivo de los malos. Es decir, tengo la sensación clara que incluso aunque ahora hay unos aspectos que te he oído decir que hay unos aspectos tensos ahora en agosto, septiembre, la sensación que tengo un poco es de desorganización o de caos. Es como si no supieran bien por dónde tirar, tienen como unas órdenes pero que están ahí todo muy confuso. Y un poquito preguntarte sobre eso, ¿qué has visto últimamente tú en tus viajes astrales? ¿Qué información tienes directa del astral? Que eres el que más información clara y fresca puede traer de ahí. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo lo has visto? Pues mira, algo a lo que me he dedicado a hacer estas vacaciones es simplemente ir en el astral y preguntar cuál es la entidad oscura más poderosa que hay en la Tierra en estos momentos, ir a por ella. O sea, ir a buscarla y simplemente me la quedo mirando un rato a ver qué hace, ¿no? Entonces te lanzo un rayo, hace lo que sea, pero en general las que he visto, con las que he tenido contacto, en general no daban demasiado miedo, tampoco lo que te lanzaban no hacía demasiado daño y las veía más bien preocupadas y molestas. O sea, la sensación que me transmitían era más bien de que ellas me tenían más miedo a mí que yo a ellas. Bueno, evidentemente a mí no me daban ningún miedo, pero es que tampoco parecían demasiado amenazantes y se les veía más bien, pues eso, huidizas, algo todavía combativas. Y es verdad que a día de hoy, tanto ayer como hoy, se están hablando aquí en la 3D, ¿no? De una posible guerra de Taiwán, también en Serbia, es decir, que los aspectos que hay a día de hoy sí que son de guerra, podría iniciarse algo, no sería imposible. Pero como tú dices, todo como muy desorganizado, cosa que venimos ya comentando desde hace bastantes meses, ¿no? O sea, da una sensación de que las entidades más poderosas ya no están. Y las que hay, pues son pequeñitas, son desorganizadas, bueno, decimos, no asustan. Pues algo está pasando en esa cúpula que por lo menos si antes podíamos imaginar una pirámide bien engrasada con todos los estamentos, todos los filamentos bien conectados, ahora nos damos cuenta de que sí, están esos estratos, pero en cada estrato hay 4 o 5 participantes desorganizados entre sí, fracturados entre sí y sin órdenes claras y concretas, sino que da una sensación de que estamos utilizando todos los elementos y factores que hay en la agenda y los estamos disparando a saco. O sea, yo esperaba llegar, por ejemplo, quiero ir a una cumbre Illuminati, voy al astral y busco, por ejemplo, una organización Illuminati. No hay nadie. Con mucho te encuentras un guardián allí, un guardián de mierda. ¿Con eso dónde vas? O sea, es un poco triste. Tú esperarías encontrar, pues, no sé, un templo de magia negra y 20.000 guardianes, te encuentras uno ahí.
el guardia jurado, ¿quién anda ahí? Ya está, o sea, es muy penoso. O sea, hacer una guerra contra eso es casi bullying. O sea, es casi abusar. Yo lo veo casi muy desigual. Claro, en el nivel físico puedes decir, hostia, no, que tiene mucho dinero y tal. Digo, sí, pero en el nivel energético no tiene ni media hostia. Eso es lo que yo veo. Además, tú me has comentado muchas veces cómo también has ido viendo la conversión, ¿no? Cómo Sí, muchos se pasaban a nuestro lado. sí, Yo también lo he visto eso, pero clarísimamente. Sí, eso te iba a comentar que como ejemplo, como muestra un botón, ¿no? Hace un año, ahora en verano, que me acuerdo que empecé a comentar contigo que yo tenía bueno, de lo que yo llego a testar en consulta, cuando testo y se me muestra, aunque no veo, yo no soy muy clarividente, pero si noto en los movimientos en el cuerpo energético, pues eso, ¿no? Las entidades oscuras aparecían bastantes, pero eran casi todas, me empezaba a llamar la atención de que testaba y me salían, ¿no? Reconexión a la luz, o sea, se han reconectado y veías un carro de ellos que se reconectaban. Incluso luego sentí, que ya comentamos también, con muchas de las que se habían reconectado, venían a ayudar a otras a que se pasaran y tal. Eso fue evolucionando hace meses. Prácticamente he dejado como de verlas a los pacientes cuando vienen a la consulta. También es verdad que el sesgo de mis pacientes normalmente es, claro, son gente que está como bastante despierta o bastante evolucionando, ¿no? Como digo yo, andando, no están bloqueadas ahí, no están muy dormidas ni muy aborregadas, que no sabemos ahí lo que puedes encontrar, pero sí que noté. Luego hubo como un pequeñito repunte de nada y luego otra vez es como que nada. Y ahora de vez en cuando aparece alguna es casi como que lo que tú dices es que está casi pidiéndote, por favor, ayúdame a cruzar, tráeme ayuda, tráeme... Y es muy fácil el esto, ¿no? Entonces, esa es una evolución que habíamos comentado durante, por lo menos durante este último año, que cuadra bastante, ¿no? Cuadra un poco todo eso con lo que estás contando, ¿no? Y Y en luego hay principio una cosa... vamos hacia eso, es decir, Sí. que todavía esos fenómenos que estamos viendo, como de hecho progresivamente se va creando, es que todo apunta a que va a seguir así cada vez de una manera más rotunda. O sea, que no es algo pasajero, no, es que vamos en esa dirección, esa es la tendencia. Y luego hay otra par de cosas que refuerzan un poco toda esa tendencia desde otras dos facetas, otras dos aristas. Una es una cosa en la que yo estaba dándole vueltas y curiosamente por fuentes de dos personas conocidas nuestras que de primera mano, pues me llegó la información, ¿no? de una persona en Madrid que se dedica al derecho, que tuvo una ECM y que, bueno, que cuando tenemos una ECM muchos activan su conexión con el cuerpo energético, se hacen clarividentes, clariaudientes, clarisintientes, despliegan, ¿no? las capacidades que todos tenemos latentes y, curiosamente, al ser abogada, pues empezó a comentar, claro, que le estaba viniendo una peña de gente, de almas en cuarta dimensión, desencarnadas en cuarta, claro, pidiendo justicia. Les habían asesinado. Eran casi todo almas de ancianos que habían fallecido en residencias. Con lo cual es como, a nivel energético, es una corroboración de todas las sospechas que hemos tenido muchos durante todos estos 2 años. Pero también me vino en ese momento de decir, bueno, independientemente de la ayuda que puedan recibir las almas, para decir, vale, pero no te quedes aquí, que tienes que ir a la luz y tal, porque esto es una experiencia, llévate tal. Pero independientemente de eso, el impacto energético en cuarta dimensión, claro, porque tú cuando desencarnas vas a cuarta, te das cuenta de todo, lo ves todo, lo sabes todo, vamos, O por lo menos acceso. mucho, quizá no todo, pero desde luego pero se amplía bastante, mucho tu campo, se amplía muchísimo. Claro, el impacto de todas estas almas en cuarta dimensión al pedir justicia y al pedir, vamos, aquí y tal, claro, esto también es otro empuje energético, claro, porque eso llega a tercera. Claro, es que vamos a ver, la cuarta dimensión, el cuerpo energético, se conecta directamente con tus emociones. Por eso también el sinónimo del cuerpo energético es el emocional. Pues claro, si tú tienes, vale, en tu cuerpo energético empiezas a recibir anhelo de justicia de unos y otros, eso se te engancha al tuyo y eso es potencia para ti. O sea, el padre coraje, ¿no? La historia de ese padre coraje, el padre que se venga de su hijo asesinado y pues eso, ¿en base a qué lo hace? A una potencia, a una fuerza, a una emoción poderosa, aunque sea de venganza o de justicia. Pues todas esas almas que desencarnan enrabietadas nos están dotando de potencia a nosotros. Nos están dando valor, nos están facilitando el camino. Están haciendo que nuestros cuerpos emocionales y energéticos sean mucho más poderosos. Porque yo lo noto. O sea, noto una ayuda brutal desde el otro lado, pero brutal. O sea, sé que eso no es totalmente endógeno, sino que hay una ayuda. Entonces digo, es que esta potencia que siento no es normal.
Pero claro, como tú dices, si hay almas desencarnadas que se han dado cuenta de que han sido asesinadas, y entonces dices, bueno, ¿y quién está peleando aquí para que se haga justicia? Estos, pues venga, métele fuerza a estos, dales ese deseo, introdúceles esa semilla. Digo, vale, te la acepto, te la tomo, vamos para allá. Y a las abogadas y a quienes le toque, pero Sí, a claro. todo aquel que pueda hacer algo que esté comprometido con la causa, pues ese va a ser ayudado. Y hay que sea tan cierta ese principio de el que hace el bien es ayudado por los dioses, o mejor dicho, por fuerzas invisibles. Y al revés, el que hace el mal será al final confrontado por la luz, porque no le queda otra. Y luego hay otro factor para mí añadido, ¿no? Que es que viene todo a la vez, que es el de cada vez un mayor despertar en general, pero también un mayor despertar y sobre todo una activación de almas evolucionadas que están aquí en este momento. Hay una anécdota que les comento a bastantes pacientes porque cuando vienen muchos pacientes te cuentan, cuando les haces un poco la historia clínica y les preguntas un poco, muchos te revelan que desde pequeños o gran parte de su vida siempre han tenido la sensación de que ellos no son de aquí, que esto no va con ellos. O sea, yo lo entiendo, se los explico así, a ver qué opinas tú, porque creo que las cosas van por ahí, que hay muchas almas que evidentemente tienen el eco, aunque tengan el velo de olvido, tienen un eco de vidas en otras dimensiones o en otras civilizaciones mucho más armoniosas. Ese eco de esa armonía mucho más desplegada, más cercana a la realidad espiritual que es, digamos, está ahí. Entonces, claro, la distorsión entre lo que están viviendo y el recuerdo, ese eco que tienen, es lo que muchos creo que lo catalogan como de no estar a gusto, de no haberse identificado nunca con esta vida, con este mundo, con estas cosas, ¿no? Tú también piensas... Bueno, si mañana nos meten en la cárcel y llevamos 3 meses en la cárcel, pero nos meten a la humanidad entera en la cárcel, yo creo que eso lo vimos algo parecido en 2020. Pero básicamente es, vale, pero tú te acuerdas de todo lo que venía antes de la cárcel, ¿no? Tienes un recuerdo de todo el resto de tu vida fuera de la cárcel. Entonces, la persona que ha estado más vidas fuera de este plano terrenal tiene el recuerdo de las otras vidas o las otras formas de existencia fuera de esta prisión. Y claro, el que se siente claramente desubicado en este plano existencial es porque o bien lleva poco tiempo o porque tiene muy reciente el recuerdo de estar en otros planos donde había menos densidad y más armonía. Y eso es habitual en todo aquel que resuena de una manera muy natural con lo espiritual. Cuando uno resuena de una manera muy automática con todo lo energético, significa que todavía tengo eso tan fresco y tan reciente que sigue puro. Y digo, vale, yo esto lo reconozco inmediatamente. ¿Qué es lo que hace que no lo reconozcas? Todas las capas de tu cuerpo mental. ¿Y el cuerpo mental cómo se va fraguando? Con el adoctrinamiento. Si yo te veo 80 vidas seguidas adoctrinado, me queda muy lejos ese eco del espíritu, porque ya estoy demasiado metido en la Matrix, estoy demasiado metido en la prisión y ya no me acuerdo de que había una vida ahí fuera. Solo recuerdo, pues, los funcionarios de prisión, las hostias, el zulo, la normativa, los horarios. Estoy tan metido en mis mierdas que no puedo recordar lo que venía antes. Claro, le llamamos semilla estelar a cualquiera que tenga un recuerdo lo bastante vívido, o por lo menos una inclinación hacia lo espiritual muy marcada y que sea indubitable. O sea, es decir, una vez que ya he probado esas mieles, ya lo he reconocido, digo, ya me podéis contar lo que sea, podéis contarme cualquier milonga, que yo de aquí, de este camino, no me desvío nunca. Sí, efectivamente, cuando aparece esa certeza se instaura o despierta desde dentro, es lo que comentaba, ¿no? Cuando esa certeza se te instaura ya dices, no, yo ya he visto la verdad, recuerdo, con otras palabras podríamos decir, recuerdo cuál es la verdad y aquí, vamos, yo tengo una certeza aquí dentro que de aquí ya no me va a sacar nadie. Y la gente, lo ves en la consulta, mucha gente que tira por la calle del medio, es decir, no, yo por aquí, de aquí no me sacan, o sea, lo tiene muy claro. Vale, podríamos decir que en este momento también, usando otro juego de palabras, estamos como en un combate, en una lucha entre el olvido y el recuerdo de quiénes somos. Unos intentando que nos quedemos olvidados y otros intentando despertar a lo que somos, ¿no? Sería como claro, ponerlo de otra manera. Sí, es una muy buena metáfora, porque claro, el recuerdo va fluyendo de manera natural. Entonces, como el olvido hay que crearlo, entonces se crea con distracciones. Entonces, cuando nos bombardean, nos distraen, nos intentan como encerrar en pequeñas cápsulas cognitivas, ¿no? O sea, cuando alguien está
encerrado en pensamientos o cuando alguien está metido mucho en un paradigma que siempre es limitante, un paradigma de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, como médico lo has visto, ¿no? Cuando te encierran en un protocolo, significa que te estoy metiendo en un paradigma de pensamiento según el cual las únicas opciones válidas son las que están en esta cajita. Entonces, si yo te planteo algo fuera de la caja, ya no, estás en shock, estás bloqueado. Entonces, el recuerdo que le llamamos es abrir toda la caja y empezar a ver todas las posibilidades que hay. Mientras que el olvido es encerrarte en cajitas minúsculas. Solo puedes conseguir esto yendo por este caminito minúsculo. La vida solo es esto. O cuando alguien me intenta recordar yo qué sé, la versión oficial de cualquier tema. Digo, si la versión oficial es la cajita, si ya me la conozco. Yo lo que quiero es mirar fuera. Me da igual si estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto a nivel técnico. Me importa 3 pepinos. Yo lo que quiero es empezar a pensar por mí mismo y desplegar el espíritu, expandirlo. Y me doy cuenta de que sí, voy llegando cada vez mejor a lo que llamamos verdad. O por lo menos allá a donde yo voy me siento cada vez mejor. Entonces, ese recuerdo frente a ese olvido es el camino de la expansión y de la apertura o el camino de la disociación, de intentar meterme o encapsularme en porciones minúsculas de pensamiento, en encajonamientos intelectuales o cognitivos, en paradigmas limitantes en definitiva. Muy bien, pues entonces pasamos un poco, después de esta introducción que hemos hecho, pasaría un poquito ya un poco al meollo de decir, vamos al ser humano, ¿no? Vamos a recordar lo que es un ser humano, por lo menos a día de hoy, lo que podemos tener claro, lo que puedes tener claro tú, que tienes mucho más claro que yo, probablemente, y lo que puedo tener claro yo, sobre todo a nivel experiencial. Es decir, no solamente ya en teorías, porque lo que ha quedado demostrado en estos 2 años es que cuando solamente te estás sustentando en una teoría intelectual, esa teoría, si no tiene detrás una experienciación, se cae. Mucha gente ha caído claramente porque estaba solamente intelectualmente, le atraía algo, pero no había una experiencia, no había un soporte detrás, no había un trabajo de desprogramación mental, sobre todo una experienciación directa, ¿no? De decir, a ver, ¿yo qué sé realmente de esto que estoy contando? ¿Qué experiencias tengo yo? ¿O qué experiencias de la gente cercana a mí, qué experiencias ha podido tener de la cual yo he podido beber, he podido mamar, he podido sentir, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, el ser humano, te voy a decir un poco las conclusiones mías rápidas a las que he llegado. El ser humano, después de 30 años como médico, a la conclusión de que, bueno, tenemos un cuerpo físico, evidentemente, tenemos un cuerpo físico que podemos llamarlo la parte biológica y bioquímica. Bien, eso es lo que te enseña la carrera de medicina, que está muy bien y que tiene una prioridad absoluta cuando el cuerpo biológico tiene una urgencia real. Es decir, tienes una hemorragia, tienes una fractura abierta, te ha explotado algo, te ha reventado. Entonces, lo que es la medicina de urgencias es la mejor aplicación de la medicina que todavía se da en la carrera de medicina porque está aplicada al cuerpo biológico en situaciones en las cuales tienes que estabilizar el cuerpo biológico, porque si no lo que tú eres, el alma que eres, la atención consciente que eres, no puede seguir ensamblada en el cuerpo físico y va a tener que hacer el tránsito. Esa es mi conclusión. Bien. Nuestro cuerpo físico se continúa con capas más sutiles que podemos llamar pues, cuerpo energético. Están descritas desde la antigüedad varias capas. No voy a entrar ahí para no enrollarme mucho, que no sea muy denso para la gente que vaya a ver el vídeo, pero digamos que en el cuerpo energético nos une ya con la parte también álmica o espiritual. Sería, si lo resumiéramos mucho, sería el cuerpo físico con el cuerpo energético, los cuerpos sutiles que forman el cuerpo energético, ya conectando con el alma, con lo espiritual. Bien. Una cosa que está clara al 100% en mi experiencia diaria en la consulta. La información, porque todo es información en el universo, la información fluye de lo denso, de lo sutil a lo denso, siempre en ese sentido. Eso seguro que tu experiencia es la misma. Va de lo sutil a lo denso. Es decir, el cuerpo físico, el cuerpo biológico realmente es una caja de resonancia que está recibiendo continuamente toda la información de los cuerpos sutiles. Claro, en los cuerpos sutiles se nos están moviendo todos los pensamientos, todas las emociones, toda esa energía en movimiento, todos lo que son programas mentales, creencias limitantes. Todo lo que tenemos a un nivel mental y emocional se está moviendo y, por tanto, todo lo que ocurre ahí llega al cuerpo biológico e impacta en él. Esta es una opinión muy personal. Yo creo que coincidirás conmigo. Para mí, como médico después de 30 años, y lo voy a repetir bien alto, como médico, por si alguno ve, ¿no?, que soy médico, hice la licenciatura de 6 años y he estado 30 años como médico.
¿vale? Entonces, para que quede claro, pero es a nivel personal. Mi experiencia personal en la consulta es que el cuerpo biológico por sí mismo no tiene capacidad de enfermar. Depende de la información que está recibiendo de los cuerpos sutiles. Puede enfermar, evidentemente, si tiene un trauma, si es atacado directamente a nivel biológico. Lo intoxicas, lo traumatizas, tienes un accidente, le explota algo, le irradias con una radiación ionizante bestial y tal, a lo mejor que atraviesa todo lo energético del biológico y se lleva todo por saco. Vale. Pero en mi experiencia y por lo que yo estoy viendo cada vez más, el cuerpo no tiene. Porque si no, no se puede explicar las regresiones espontáneas de enfermedades que todos los días ocurren en el mundo y que no dice la tele, ni lo van a contar. Es decir, yo he visto en mi consulta casos, y he leído sobre muchos, seguro que tú también, de gente que en un momento determinado hay un proceso biológico en su cuerpo físico que de repente se para y involuciona y se sana. Y nadie sabe lo que ha pasado. Pues la única explicación es que hay algo, que hay un cuerpo energético, ese cuerpo energético, los cambios que ocurren ahí llegan al biológico. Y para mí la evidencia de todos los días es que yo al paciente prácticamente no le toco, trabajo en el cuerpo energético, dejo que se desarrollen cosas en el cuerpo energético y el cuerpo biológico lo exploras antes y después de la sesión y ha cambiado, siempre. Se mantenga o no se mantengan los cambios, pero cambia. Por lo tanto, la asistencia para mí eso es una, vamos, pero uy. Vale, entonces, para completar el esquema, tendríamos una parte biológica donde podemos recibir traumas físicos, químicos, incluso energéticos, electromagnéticos, y luego estaría toda nuestra parte que yo llamo entre pensamientos y emociones de una manera incontrolada debido al velo de olvido que somos. Ahí creamos una realidad inconscientemente y somos muy manipulables debido al velo de olvido que somos. Y una tercera parte sería tenemos la capacidad, que creo que es hacia donde vamos, de ser creadores de realidad consciente mediante sentimientos y pensamientos, pero de manera consciente. Es decir, tú sientes algo y cuando lo sientes le añades el pensamiento, le añades la idea y ahí es probar, experienciar, eso es, digamos, como las tres cosas. Bueno, eso es un poco las conclusiones muy resumidas, luego te contaré alguna más de lo que yo he llegado. Tu opinión sobre esto no sería la misma, le podría agregar otras palabras para explicar lo mismo, ¿no? Pero para mí el cuerpo biológico es la segunda dimensión, pues la tercera capa es el cuerpo mental, la cuarta es el cuerpo emocional o cuerpo energético y el quinto es el cuerpo creador. Es decir, que para que se produzca la creación consciente de realidad, lo que agrega la partícula consciencial y volitiva es la quinta dimensión, el cuerpo de quinta. Entonces, agrega las emociones de cuarta y los pensamientos de tercera. Y eso es lo que finalmente, como caja de resonancia, evoca en el cuerpo físico. Cuando eso se hace de una manera consciente, los efectos son elocuentes. Como tú bien dices, claro, yo no soy médico ni tengo esa experiencia médica, aunque como terapeuta, como astrólogo, también he podido evidenciar lo mismo. Quizá en las sesiones más breves que tengo no puedo hacer un seguimiento tan explícito y ver cómo funcionan las cosas de una manera tan clara. Pero como he seguido a tanta gente a lo largo de mi vida y durante tanto tiempo, puedo corroborar exactamente cómo funciona el mundo energético y es tal y como dices. No existe ni una sola enfermedad que brote única y exclusivamente desde lo físico. Tiene que haber algo que los soporte a nivel psicológico, entendiendo como nivel mental y emocional. En cuanto remite en la programación mental y la emoción que ha quedado enquistada, la enfermedad o la sintomatología física también desaparece. Excluyendo, como tú has dicho, traumatismos directos y tóxicos, es decir, todo lo que sea una agresión directa sobre el cuerpo físico, por supuesto que es perfectamente viable que eso suceda. Pero cuando no hay un soporte emocional, no hay un soporte intelectual, cuando no hay una circulación de energía asimétrica, no se produce ninguna enfermedad. O dicho de otro modo, si visualizamos lo que es el sistema circulatorio de un ser humano, todo su sistema de arterias y venas y demás, pues es evidente que si nosotros taponamos una vena o taponamos una arteria, ahí la circulación de la sangre va a funcionar de manera deficitaria y va a provocar síntomas muy lesivos en el organismo. Pues en el cuerpo energético es muy parecido, el cuerpo mental es muy parecido. Entonces, lo que vemos es cómo la energía se tapona por aquí, se tapona por allá y eso crea una asimetría, crea un tapón que luego se expresa en lo físico. En forma de tengo un sarpullido, tengo un picor, tengo un quiste, tengo una candiniasis, bueno, tengo lo que sea. Pues realmente la sanación que se hace en lo energético
es necesaria para que luego se haga en lo psicológico. Si solo se hace en lo energético, se hace una pequeña mejora en lo psicológico, pero luego tiene que ser completada por el paciente. Cuando el paciente no cambia su cosmovisión y su paradigma, la sanación energética le sirve un ratito. Es como tomarse una aspirina. Digo, sí, te va a quitar el dolor de cabeza, pero ahora aprovecha que no tienes dolor de cabeza para cambiar tu pensamiento. Te ha aliviado el síntoma un rato. Ahora haz el trabajo que te cuesta en lo psicológico. Me encuentro un montón de veces personas que dicen tener problemas crónicos y ves en su discurso que su cosmovisión psicológica está lejísimos del óptimo, lejísimos. Y claro, esa es la parte que no ven. Claro. Sí, eso, digamos, voy a saltarme un puntito para, ahora que has tocado eso, es decir, lo que yo también percibo que es necesario ahora, en este momento. O sea, se nos está empujando de una manera muy acelerada hacia muchas cosas, entre ellas los que nos dedicamos al tema de la sanación o al tema sanitario. Yo lo que, por lo menos me viene, os siento muy claramente, es primero, el que tiene facilidad para sanar o para ayudar a la gente, primero tiene que tener una visión holística, global, de este estilo o parecida. O sea, es muy necesario que sea además algo sentido, no solamente un esquema. Independientemente de la facilidad que tenga. Porque tú puedes tener una facilidad para trabajar, entras más por lo energético, puedes tener una facilidad para entrar tocando el cuerpo biológico, pero a través de ahí creas un intercambio energético, porque al fin y al cabo el cuerpo biológico no es más que la parte más densa nuestra también, está conectada con todo, ¿no? Es decir, hay gente que puede entrar mejor por un sitio o por otro. Pero es necesario, eso por un lado. Y luego es impepinable lo que tú has dicho. El empoderamiento del paciente, el despertar del paciente. Es decir, como uno paradigma médico. Es decir, el paciente pasivo ya no vale. Ese no va a poder avanzar, por mucho que le hagas. Y quien se lo haga, y que le hagan 20.000 cosas. Tengo gente que me viene, que ha probado muchas cosas, que les han podido funcionar un poco, pero luego no les ha funcionado, ¿no? Y yo voy viendo cada vez más claramente a los pacientes que lo que les falta mucho es que han tenido un periplo muy interesante, incluso con ganas o sea, y tal, pero falta creérselo y creer en ellos mismos. Es decir, ahora mismo, si no despertamos y nos damos cuenta que somos seres espirituales encarnados, buscamos experiencias, buscamos desarrollar la intuición, buscamos desarrollar todo aquello que nos habla de lo que somos, no hay avance. Es decir, tanto el terapeuta tiene que avanzar en el sentido de desarrollar su potencial desde una visión muy holística del ser humano, y el paciente lo que tiene que darse cuenta es que eso de que y usted esta enfermedad que me han dicho que tengo me la puede solucionar, digo, no. Yo no te puedo solucionar nada porque todo lo que tienes de una manera consciente o inconsciente la has creado tú y la vas a solucionar tú. Y tienes el potencial para hacerlo. Yo te voy a acompañar en un camino, pero o estás andando o estás parado. Si no te pones a andar, yo no te puedo acompañar. Eso es un poco ahora mismo, resumiéndolo mucho y poniéndolo una parábola, así un poco un símil, yo creo que es lo que estoy viendo de una manera muy, muy clara. Porque incluso en gente que está despertando, que quiere despertar, ves que claro, el sistema ha hecho muy bien su trabajo durante muchos años. La gente ha delegado el poder, se ha desempoderado completamente en tema sanitario, pero ha entregado el poder al médico, que bueno, es el que sabe, que ha estudiado y tal, sí, pero es que tú tienes que sentir si lo que el médico te propone te sirve o no te sirve. Pero tienes que decidir tú. Entonces, el darte cuenta de que tú tienes la capacidad para revertir o para avanzar y para hacer un montón de cosas que te han dicho que no puedes, pues eso es necesario ahora. Es que si no, lo que tú dices, si no hay una desprogramación mental de todo esto, luego ya las técnicas, la manera de entrar ya puede ser, pero cuando el paciente despierta, más lo ves en consulta y seguro que tú lo ves en la tuya. O sea, el que te viene ya despierto, el que ha hecho un clic, hay gente que ha hecho un clic y que tú ya dices, este ha hecho el clic. Y ese va como un tiro. Ese le das cuatro indicaciones o le trabajas una sesión o dos y ya, bueno, ese es el que va como un tiro. Otros están en procesos más complicados porque tienen que desprogramarse las demás cosas, lo que sea, ¿no? Pero lo que has comentado, creo que este es ahora mismo la clave. O sea, el diagnóstico en medicina hay que entender, la gente tiene que entenderlo de alguna manera. Yo no me canso de repetirlo. Nos habla de las consecuencias, no de las causas. Podemos hablar de un diagnóstico para entendernos entre nosotros los médicos, para saber qué síntomas puedes tener, y ese diagnóstico de esa enfermedad me sirve para ver cómo evoluciona. Pero no voy a buscar la causa
en el diagnóstico, le pongo un nombre rimbombante a la enfermedad que tienes, pero ¿por qué la tienes? Nadie te lo dice. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué he desarrollado esta enfermedad, ¿no? Como se suele decir, no iba tan tranquilo por mi vida, se me cruzó una enfermedad en la vida, eso siempre, claro, como un jabalí que te sale a mitad de la carretera, ¿no? Sí, pero todo un cáncer, un sapullido así por las buenas. Digo, a ver, que esto no es una lotería, eso tiene un sentido, ¿no? Para mí lo más importante, por lo menos en consulta y lo que he ido adiestrando durante más tiempo, es leer el flujo de la energía. Es una manera de decir, vale, esta persona puedo detectar rápidamente cuando habla desde la pasión, cuando habla desde la mente, cuando habla desde el miedo, o sea, puedo leer desde dónde está hablando en cada momento. Es que le cambia la voz, le cambia la postura, o sea, no es algo difícil, es algo que todos intuitivamente hacemos, solo que yo lo que hago es conceptualizar, ¿no? Entonces, cuando tú dices, ves que se está despierto, es porque tiene claro a dónde va, ha identificado claramente cuál es su pasión, hacia dónde quiere ir, qué es lo que quiere, lo que no. Y cuando ves a alguien que se mueve con muchas dudas, que incluso se está contradiciendo a sí mismo en cada frase, dice, uy, aquí eso es síntoma de que su energía está en división o está en colisión. Y claro, eso al final se traduce en más desvitalidad, más parasitación, porque claro, el parásito se alimenta de la fractura interna que hay. Aprovecha que hay una grieta, que hay una decisión para colarse por allí. Cuando tú vas viendo en el discurso, en el lenguaje no verbal, cómo la persona va entrando en colisión consigo misma, o mira, aquí me quiere complacer, mira, aquí se quiere arrogar más protagonismo, mira, aquí se está peleando con sus padres todavía, mira, aquí se está peleando con su vecina. Y dices, todo eso está desordenado, todo eso es fractura interna. Y claro, dices, cuando una persona empieza con ese rollo y tiene una enfermedad o tiene unas molestias, tiene unos síntomas, digo, hasta que no soluciones ese desorden interno, cualquier terapia energética que hagamos solo va a limpiar un poco la superficie, pero dentro tú sigues utilizando tu energía para chocar y rebotar contigo mismo. Bueno, pues entonces no hay mucho que hacer. De ahí que la resolución psicológica es imprescindible para que el trabajo energético funcione a lo bestia. Ahora, ¿la energía sirve? Sirve muchísimo. Sobre todo para que entiendas lo que está pasando. Porque si no, es que no te vas a enterar. Eso es. Vale, ya puestos en cogiendo el hilo, efectivamente, de lo que has tocado un poquito, pasamos un poco al, bueno, por hacer algo un poco somero, ¿no? Dando esta visión global que estamos dando, el cuerpo físico, el cuerpo energético, de lo importante que es empoderarse, despertar. Bueno, vale, entonces, por comentar un poco el origen, ¿no?, de estos disturbios energéticos. Podemos clasificarlos, ¿vale? O podemos clasificarlos, podemos hablar en general de ellos, ¿no? Todos esos disturbios que impactan y que se organizan primero en el cuerpo energético y van llegando al físico, ¿no? Podemos hablar, pues, de conflictos de esta encarnación, cualquier tipo de conflicto de esta encarnación que no esté solucionado, lo que tú has comentado, que el desalineamiento de esto es de que estás ahí dándote. Cualquier también conflicto, como somos seres espirituales encarnados, de cualquier vida pasada, pueda tener un origen no resuelto que, de todas maneras, en esta te puede venir como una experiencia para que soluciones aquella que tenías en una vida pasada. También está el tema de las informaciones transgeneracionales, es decir, te puede llegar a través de tu cuerpo energético información de tus ancestros, la línea, estás tanto por línea materna como por línea paterna, de impactos, de cosas, de conflictos sin solucionar que te llegan y que, pues, te generan un patrón de comportamiento, unos síntomas físicos o una enfermedad que dices, ¿esto de dónde me viene? Pues resulta que, bueno, hay algo en el árbol, ¿no? Y limpiando el árbol, pues con constelaciones familiares o con otro tipo de esto, pues vas por ahí también, ¿no? Digamos, eso sería como lo individual transgeneracional, ¿no? Luego, dentro de lo desmembrado que tengas el cuerpo energético, pues ya puedes encontrar de todo. Porque, claro, la energía es neutra, depende de cómo la uses. Entonces, te encuentras toda una gama de magia negra, maldiciones, mal de ojo, conjuros, hechizos, decretos, pactos, cosas que consciente o inconscientemente en un momento has soltado, has creado, no te has dado cuenta y siguen contigo porque fue algo que decretaste, un pacto que hiciste o un trabajo que te hicieron y que, bueno, pues lo llevas contigo y de repente lo puedes traer y cuando ves al paciente, lo examinas, a veces pues ves, ¿no?, todo este tipo de cosas, ¿no? Todo esto que nos han dicho en el último siglo, en el sistema se ha empeñado en decirnos que son tonterías que no son verdad, ¿no? Pues yo las veo bastantes veces en la consulta.
Evidentemente, si tienes el cuerpo energético desestructurado o fisurado con conflictos activos, los parásitos y las entidades oscuras van a acceder para chupar la energía que necesitan al estar ellos desconectados de la fuente de la luz, entran y parasitan para chupar. Cuando vas solucionando los conflictos se lo pones más difícil también, no te pueden enganchar y lo importante al final es darse cuenta que si te empoderas y tiras para adelante, cuanto mejor estés tú, mejor estás a todos los niveles, más fuerte eres y menos parasitable eres, ¿no? Luego también hay, bueno, temas de implantes energéticos y luego sobre todo programaciones mentales. Programaciones mentales, lo que tú has dicho, capas de cebolla, hay, bueno, que eso sería como un implante, lo que pasa es que es una idea, es un concepto, es una creencia mental limitante que están ahí y eso impide que manifestemos, ¿no? Y la resolución de esto al final, pues ¿por qué se puede hacer en el presente? Porque el presente es lo único que existe. En tercera dimensión hablamos de presente, pasado y futuro, ¿no? Pero en el presente tú estás viviendo todo lo que no tienes solucionado del pasado, pero lo estás viviendo aquí y ahora. Y tu futuro lo estás construyendo aquí y ahora. Con lo cual, si tú estás limitado por las cosas del pasado que no has resuelto, estás construyendo un futuro igual de limitado o de distópico, ¿no? Y cuando tú solucionas aquí y ahora los conflictos que arrastras, estás solucionando el presente inmediatamente, que es lo que yo digo a mis pacientes: te has tumbado la camilla, te has levantado, te vuelvo a explorar y donde tenías una contractura aquí, un dolor aquí, mira, esto desapareció, ¿qué ha pasado? Acabas de resolver algo que venga de donde venga, tu cuerpo físico te está diciendo, ha habido un cambio, que lo has cambiado ahora. La camilla, cuando te has tumbado, has estado ahí trabajando, te has quedado entre tercera y cuarta, has andado allí y tal, y bueno, y había pasado lo que ha pasado, pero tú has resuelto, tienes la capacidad de resolver esto con ayuda, pero tienes tú. Y la ayuda es para que tú te empoderes cada vez más y cada vez necesites menos ayuda. Esa es la clave, que la gente al final no necesite casi ayuda, que vaya ya entendiendo que cuanto más empoderado está, más capacidad tiene de ir transmutando y todas estas cosas, ¿no? Que luego comentaré un poquito más el tema. Bueno, y más, eso. Y ahora es esa parte, ¿no? Es decir, toda esta gama de conflictos que llevamos, yo por lo menos es lo que testando me aparece. Supongo que tú que tienes además un impacto más directo en cuarta dimensión y tal, cuando viajas y tal, pues tú esto lo ves de una manera más clara. Cuéntanos. Yo lo que he ido desglosando durante este tiempo es, vale, ¿qué es realmente un conflicto? Y cuando vamos a la etimología energética de lo que es el conflicto, no deja de ser una dirección que ha sido frustrada, o sea, un deseo que ha sido frustrado. Entonces, cualquier conflicto puede verse como un deseo frustrado. Entonces, realmente la limpieza o resolución de conflicto es primero entender qué deseo original tienes ahí bloqueado, desviado, frustrado y darle una salida. Y cuando tú le das una salida es darle una direccionalidad. Normalmente hay cosas que en su día no pudiste hacer porque eran imposibles. Entonces tienes que redefinir, reformular aquello que querías. A lo mejor querías ser famoso o querías ser querido o visto por alguien. Digo, bueno, pero a lo mejor no era tanto verte querido por esa persona en concreto, sino sentirte reconocido en tu singularidad, que alguien reconociera tus sentimientos, que reconociera tu valía. Vale, es el deseo original que tú puedes rescatar y actualizar. Y eso es lo que hace que tu cuerpo energético se active. Básicamente, el cuerpo energético que funciona bien, funciona en línea recta, hacia adelante. Entonces, si tú consigues recuperar esa verticalidad, esa linealidad, es cuando decimos, estás en tu propósito, estás en la dirección adecuada, estás en el camino correcto. Y eso se identifica porque la persona la ves enérgica, la ves vital, la ves con las ideas claras, la ves que apenas titubea. Es cuando hay una colisión entre un deseo, entre un quiero y no puedo, que se genera un conflicto, y da igual si los deseos son del transgeneracional, da igual si es un pacto de otra vida, da igual si es una maldición, sigue siendo un deseo. Algo que yo quiero que sea frustrado, ¿vale? Pues si entiendo eso, lo que tengo que primero es conectar con mi cuerpo de deseos. Luego, fraccionar, definir y delimitar bien qué es lo que auténticamente quiero y dirigirme hacia ello. Cuando eso ya está razonablemente ordenado, podemos pasar a los siguientes pasos. Pero al menos hay que empezar por ahí. Porque si eso no está reconocido, y es brutal la cantidad de gente que no tiene deseos reconocidos, pero que están allí sin parar, que afloran en cada conflicto visible que tienen hacia afuera. Pues claro, cuando dicen, hostia, que nos encierran, digo, entonces tienes un deseo de libertad muy fuerte. Ay, es que me molesta que me insulten. Entonces, es que tienes un deseo muy fuerte de que te quieran y de reconocimiento. O sea, busca siempre en la vida aquello que puedas afirmar de manera clara que quieres. En lugar de decir lo que no quieres, que seguramente está muy claro, aprovecha lo que no quieres para reconocer lo que sí quieres.
Si odio que me dejen de lado, es que quiero que estén a mi lado. Si odio que me desprecien, es que deseo que me aprecien. Vale, pues empieza a formular en positivo lo que sí que tienes claro, porque eso es lo que activa y direcciona tu cuerpo energético, es lo que hace que la energía circule. Y cuando la energía circule, todo lo demás es mucho más rápido y más fácil. Mientras que si eso falla, todo lo demás está jodido. Vale, y aquí hay una clave para mí ahora a la hora de resolver todos los conflictos, que es una cosa que además me ha venido últimamente, me la han, me la han bombardeado, y es tanto si entras de una manera como de otra, la clave es el sentimiento. O sea, tú cuando llegas a plan, o sea, hay como dos vías para mí ahora mismo. Este digamos, es el que voy a enlazar esto con la idea que me ha venido, con el concepto que me ha venido, para compartirlo con todo el que quiera ver, con el que esté, toda la gente que vea esté contigo sobre todo. Y es, hay momentos en los que el paciente saca plano consciente, le llega a plano consciente por la manera de trabajar del terapeuta, saca a plano consciente una información, como tú dices, un deseo o una información, donde está el origen un poco de ese disturbio. Y resuelve eso, pero para resolverlo siempre tiene que haber como un sentimiento. O sea, hay algo aquí que se tiene que mover, porque no solamente es llegar el acceso al recuerdo, sino que tiene que haber una transmutación de esa energía, una recodificación de esa experiencia, ¿no? Como si pasa de ser de algo perturbador a algún aprendizaje, lo podríamos definir así, ¿no? Vale, esa es una manera, ¿no? Es decir, yo puedo permitirme intentar ir al núcleo, a las causas que están detrás de cada cosa que me pasa o de las cosas que me pasan cuando me encuentro mal. Vale, luego hay otra vía que creo que se nos está abriendo y es la pregunta que te quiero hacer. Estoy metiéndose un poquito más en metafísica, pero me están bombardeando mucho, me están diciendo, tú es como si me dijeran, tú tira por aquí con esta línea, desarróllala porque esto es lo que tú tienes que aportar, es una de las cosas que tienes que aportar. Vale, si realmente nosotros somos seres espirituales encarnados, somos un fractal de la fuente, por defecto tenemos unas cualidades de la fuente. Tenemos paz, armonía, poder y plenitud. Por lo menos esas y más. Pero bueno, es que podríamos definirlo así. Bien, entonces la vía que yo creo que es un poco la que uso yo, porque cuando yo trabajo tampoco el paciente a plano consciente le vienen muchas cosas, pero luego ves que ha cambiado, es decir, ve que ha perdido el miedo a ciertas cosas, es decir, tú ves que ahí se han solucionado cosas, a lo mejor nuestras almas han estado hablando a otro nivel, que es ahí donde tú hablas por ahí, y las almas han hablado y mira, a ti lo que te pasa es esto y tal, ¿no? Vale. Entonces, la otra vía, que a lo mejor es una vía que se nos va a abrir a medida que la gente esté más evolucionada o para la gente que está más evolucionada, es decir, tengo un conflicto y lo que me centro es de nuevo en un sentimiento de transmutación, pero en vez de, si tengo dificultades para acceder al conflicto, a la causa, lo que hago es, en vez de irme a la causa, reconozco lo que soy. Es decir, busco la experiencia íntima y personal que me conecta al fractal de la fuente que soy. Es decir, algo que sea mío, que cuando yo siento esa sensación, sé que hay, ¡ay, qué bien estoy en una paz! Y si en ese momento algo te está perturbando, se va como deshaciendo. Porque en ese momento no pueden existir dos poderes. El poder que tú eres, que solo es un poder, y otros poderes. O sea, y lo que venía hilado a esto, que me están como dando, es decir, no deis ningún poder a nada ni a nadie que no seáis vosotros mismos. Es decir, es como si te dicen, estáis evolucionando entendiendo las cosas, pero daros cuenta que las experiencias también son neutras. No estéis buscando las experiencias, incluso aunque lo miréis a un nivel holístico, ¿no? Porque te puedes quedar atrapado en buscar la experiencia y no darte cuenta que lo que haces es recuperar un poder que tú entregaste a esa experiencia. Porque lo que has hecho ha sido entregar un poder. Por eso te da miedo, por eso te agobia, por eso te da ansiedad o te preocupa algo. Porque tú has entregado un poder a alguna experiencia que tiene que ver con eso. Y lo que haces al final solucionándola también es recuperas ese poder. Cuanto más lo recuperas, más te empoderas y más fácil te es evolucionar. Digamos, yo veo un poco como esas dos líneas. No sé si son dos vías, bueno, que a uno les va mejor una y otra mejor otra, o es, digamos, esta que te digo, la última, es como una evolución que llegará o que está empezando a llegar para
para nosotros. Claro, por lo que me estás comentando es la maestría del cuerpo emocional, que es el cuerpo de cuarta. Y claro, la emoción es un termómetro que te está dando información, y esa información es real y es fidedigna. Otra cosa es cómo la interpretes, pero que esa información es real y que es básica, o sea, de ahí que el siento, luego existo, yo creo que es la certeza más básica que tiene todo el mundo. O sea, la capacidad sintiente es lo que nos da la sensación de certidumbre y de que somos algo y de que existimos. Es más, siempre digo que es la fuente mayor de certeza que hay, porque yo sé perfectamente cómo me siento. Eso es impepinable. Y es algo totalmente subjetivo, pero totalmente real. O sea, incluso si siento miedo, me da igual si el miedo es fundamentado o no es fundamentado. Yo siento miedo. Entonces, como tú dices, cuando tú te conectas con la emoción, por lo menos estás en un lugar de certeza. Cuando voy a la mente y busco la verdad, estoy en un lugar de duda porque me pueden engañar, porque me puedo distorsionar, a lo mejor estoy conectando con una falsa canalización, pero lo que estoy sintiendo es real. Aunque sea por una causa injustificada. De ahí que, por ejemplo, el que se enamora, digamos, de una ilusión, de una fantasía, de un personaje de ficción o de alguien que no le va a corresponder, bueno, su amor es real. Su sentimiento es real. Y ese sentimiento real tal vez le pueda ayudar a hacer cosas, le pueda inspirar, le pueda motivar, le pueda movilizar a hacer cosas que también son reales. Tal vez el objeto de su deseo no vaya a ser correspondido, tal vez se haya fabulado, haya figurado, pero es igual. Es la primera parte para sanar tu cuerpo energético, cuando la emoción está bien enfocada. Luego a lo mejor tienes que corregir temas del cuerpo mental, pero por lo menos para ser saludable a nivel espiritual y energético, tienes que empezar por el cuerpo emocional. Yo creo que si te están dando tanto esa pauta, porque también me la están dando a mí, es porque mientras el cuerpo emocional de los seres humanos siga hecho unos zorros, todo lo que aprendamos a nivel teórico o a nivel físico queda en agua de borrajas. De ahí mi obsesión total por motivar, por transmitir un mensaje optimista, porque me doy cuenta, y lo he experimentado en mi vida, que con un cuerpo emocional bien inspirado, bien engrasado, bien articulado, bien lubricado, el mundo mental y el mundo físico se alinean y me pasan cosas con mucha más buena suerte que las que me pasaban cuando mi cuerpo emocional no estaba en esa vibración. Y yo, coño, es que he visto la relación causa y efecto directa. Me siento mal y da igual que piense bien, me suceden cosas negativas. Ahora, me siento bien, pienso bien, me pasan cosas positivas. Así de simplificado. Pero es así. Entonces, empecemos por el puto cuerpo emocional. Siéntete bien, aprende a dominar tus sentimientos. Si lo haces, todo lo demás empieza a funcionar y a ordenarse de una manera tan simétrica, tan perfecta que asusta. Yo, es algo que le digo siempre a los pacientes, a los emails de toda la gente que me escribe a veces, pues para plantearme, ¿no? A veces lo que les ocurre o el que no lo tiene claro, ¿no? Decir, bueno, pues tiene su duda y te llama y esto es lo que me pasan estas cosas, tengo estos síntomas o tengo este diagnóstico, o bueno, si están más avezados, te dicen, bueno, he probado ya estas cosas, estas terapias y tal. Yo siempre les digo a todos, les contesto prácticamente lo mismo a todos. No es tan importante lo que tengas. Y les pongo con mayúsculas. Lo importante es que sientas, con mayúsculas, sientas si tienes que venir a mi consulta. Si sientes que tienes que venir, es que algo te vas a llevar. Y probablemente algo potente. Pero tienes que sentir que tienes que venir aquí. Si no, no funciona. Si no hay un sentimiento detrás, lo que tú dices, tenemos que empezar a darnos cuenta que ahora estamos en la época del sentir y de la intuición, que es la herramienta que conecta con el corazón. La decir, ¿por la derecha o por la izquierda? No lo sé, pero por la derecha. ¿Y por qué por la derecha? No tengo ni idea, pero algo me dice que vaya por la derecha. Pues vete por la derecha y te va bien. Yo les digo a mis pacientes, mira, tú puedes pedir una opinión a un médico, a 25 médicos, 25 terapeutas. Tienes que quedarte con la que te resuene, con la que sientas que es adecuada. Ya te puede decir el jefe de servicio de medicina interna del Hospital Monte Sinai de Estados Unidos que él lo que haría es esto, que si a ti no te resuena, mejor no lo hagas. A lo mejor el vecino del quinto te dice una cosa que puede parecer una chorrada, pero te ha resonado de tal manera que dices, oye, pues si el vecino del quinto me ha dado un consejo mucho más útil que el jefe de servicio de medicina interna de Monte Sinai, pues podría ser. Lo que hay que darse cuenta es que tú, al empoderarte y al centrarte en sentir las cosas y en desarrollar la intuición, tienes unas herramientas maravillosas para saber en cada momento lo que necesitas. Ahora necesito esto.
¿Por qué? Porque siento que necesito esto. Ahora tengo que ir donde esta persona que sé que no sé bien qué, pero sé que me tiene que aportar algo. Pues vienes donde mí y ahora yo te aporto algo. Tengo muchos pacientes que ya han hecho cosas, son como etapas, no sé, me deja la reumatóloga pues porque yo ya me hizo el clic, eso que te digo, el clic, ¿no? Esto ya no puede ser, por aquí toman no sé cuántas pastillas y yo me encuentro bien y ella dice porque la analítica tiene no sé qué cosas que me quiere aumentar, pero si yo me encuentro mejor, a tomar por saco. Al de 4 días estaban de pamies con no sé cuántas plantas, no sé cuántas historias y al de unos meses aparece en mi consulta. ¿Por qué? Porque vas haciendo etapas. Ahora necesito esto para depurar más. ¿Y qué le ha guiado? Primero para ir a un sitio, luego a otro. El sentir. El sentir. Eso es. Vale. Vale, pues ya hemos comentado unas cuantas cosas. A ver qué más tenía yo por aquí. Vale. Hay una cosa que enlaza aquí ya con esto que estamos hablando, que hilamos ya con esta parte final de este bloque, y es que yo siento claramente que ahora mismo ya no podemos hablar, se está disolviendo y va a caer el concepto del cientificismo, de la objetivación científica. Es decir, el objetivismo científico no se sostiene. Porque desde el primer momento en que una persona, un ser humano, pone su atención en algo, ya lo está modificando. Entonces, cosas que todavía gente en mi profesión se pone muy nerviosa, incluso gente que está intentando despertar, pero les empiezas a hablar, oye, pues a lo mejor la infección y el contagio no es una ley biológica, es una ley mental o cualquier cosa. Y digo, bueno, pero vale. Pero claro, te das cuenta, vamos a ver, aquí al final no es que esto es así o no es así. Es que esto puede ser así en tu vida, pero no en la de otro. Porque claro, si tú crees que las cosas son de una determinada manera, esa realidad vas a vivir. Si para ti la infección y el contagio es una real, te cogerás el bicho bola lo cogerás 25 veces. ¿Por qué? Pues estás diciendo que te lo puedes coger 25 veces. Y tú dices, claro, es que esto es así, lo cogerás. Y si tienes suficientemente discernido que no es una ley biológica, es una ley mental, a ti te funcionará en tu realidad. Por eso creo que también es muy importante, es una cosa que me viene bastante, que me andan mandando bastante, el entender que ya no estamos en la época de decir, a ver, hemos descubierto, esto es así para todo el mundo. No, a ver, esto es así, pero, a ver, para tu realidad es o no es. Es decir, yo puedo vivir una realidad muy distinta a la tuya y yo no contagiarme nunca y tú estar continuamente contagiándote. Que eso diría más que es una ley mental, que no es una ley biológica. Bueno, independiente de eso, es que en tu realidad va a aparecer aquello que tú creas. Y en la mía puede aparecer lo que yo quiero, lo que yo creo. Y entonces, eso que se ha dicho, el estudio, es decir, los estudios científicos, es que, aunque sean estadísticos de recopilación de datos, pues bueno, pero también vas a recopilar unos datos de cosas que han pasado a gente, pero que estaba su subjetivismo allí en ese momento, sí, ¿no? Lo que estás promediando es el cuerpo emocional y mental de esas personas. Estás promediando su sistema de creencias, porque les va a pasar exactamente aquello que sea compatible, acorde a su sistema de creencias. O sea, es así. Ya eso de decir, no, es que no podemos decir tan alegremente que Pasteur sí, Pasteur no. A ver, si es que para mí Pasteur, lo de la teoría de Pasteur no funciona, pero no funciona para mí. O sea, yo no estoy empeñado en convencer a mi gremio de que no es así. Para mí no funciona, pero porque es una evidencia. Yo he llegado ahí y me lo creo, pero claro, porque yo te diga que no es así, pues yo me he contagiado. Te has contagiado porque tú estás en un nivel de conciencia distinto y tienes una realidad distinta. Entonces ya no nos vale decir, esto es para todo el mundo, eso se ha acabado. Y en mi profesión más sobre día, más lo estamos viendo todos los días. ¿Pero cuándo le das una cosa a alguien? Pues a uno le va bien, a otro no. Es que depende de la realidad de la persona. Entonces, lo hemos perdido por el camino en la profesión. Nuestros sistemas son independientes y, como tú has dicho, antes decía, las mayores certezas las alcanzas en el mundo subjetivo, ¿no? Tus sentimientos es lo más cierto que tienes. Mientras que todo lo objetivable está sujeto a discusión, está sujeto a debate, está sujeto a sesgos, percepciones, todo tipo de falacias lógicas o cognitivas. Entonces, el paradigma cientificista, según el cual existe un mundo objetivo independiente del observador, es una falacia. Es falso, simplemente. Es un cuento. Siempre ha sido un cuento. Se pueden encontrar aproximaciones intersubjetivas, sí, parece que hay
una cierta coherencia en algunas cosas que vemos, en algunos fenómenos, pero a poco que rasquemos nos damos cuenta de que, cada percepción subjetiva parece que sí, podemos converger en algunos puntos, pero en muchos todos somos divergentes, somos diferentes. Ahí de cuando se hacen las profecías apocalípticas de lo que las élites regresivas nos quieren hacer, yo es que me han dicho muchas personas, van a haber hambrunas o van a ver no sé qué. Digo, bueno, a lo mejor para alguien habrá, pero a mí no. Yo, para mí no, digo, yo no niego que si un clarividente, por ejemplo, ha visto hambrunas, ¿habrá hambrunas? Sí, seguro que sí. Es que seguro que lo está viendo y seguro que es real, pero para mí no. Es que habrá una crisis económica del copón. Y digo, para mí no. ¿Habrá muertes y tal? Digo, para mí no. Digo, yo no voy a pasar por ahí. Digo, eso no lo quiero en mi realidad. No lo permito, no lo consiento, no acepto. Y no lo acepto no desde una pataleta infantil, sino desde una convicción profunda de todos los cuerpos. Entonces, no lo acepto. Entonces, como no lo acepto, eso no va a suceder. Cuando eso se entiende, pues como tú dices, a mi Pasteur me da igual. Lo acepto para otros, para mí no. Eso es. No me meto en la vida de otros. Que el otro quiere Pasteur y quiere contagiarse, contagiate de lo que quieras. Sí. Eso es. Claro, es salirte de lo que el sistema lleva todos estos cientos de años, sobre todo en los últimos 100 años, que con el tema del cientifismo, ¿no? Decir, no, las cosas son de una determinada manera. O sea, y tienes que aceptarlas, no. Y luego resulta que, claro, el que despierta se da cuenta que las cosas no son de una manera. Las cosas depende cómo estés tú, dónde estés tú, son para ti de una manera o pueden ser de otra. Para mí un indicativo que lo he visto durante mucho tiempo en consulta, que cuando alguien está en un paradigma cientificista, uno de los elementos básicos para identificar es el nivel de agresividad. Cuando defiende aparentemente una verdad incontestable, una verdad en ese sentido, notas una agresividad, una vehemencia, una hostilidad, una manera que tiene de intentar machacarte, como diciendo, esta es la verdad. Y no lo hace desde un lugar flexible, simpático, no, lo hace con una mala hostia tremenda. Claro, eso yo veo cómo funciona, cómo su cuerpo energético se va resquebrajando, cómo se empieza a retorcer. Y digo, es que estás enfermando mientras hablas, es que lo veo. Efectivamente. Pues claro, dices, el paradigma cientificista te lleva a una agresividad, te lleva a la ley de la selva, te lleva a ser un depredador y a estar frente a depredadores. Digo, yo no digo que ese paradigma no exista, pero es un paradigma limitante. Claro que también está el paradigma del jugador de póker y puedo jugar al póker y juego con las reglas del póker. Digo, ya, pero si yo dejo de jugar al póker, dejo de jugar con esas reglas. Y me da igual si tienes una buena mano. No voy, no juego, no apuesto mi vida en una mano. Simplemente estoy en otras reglas, estoy en otro paradigma. Entonces yo no tengo por qué regirme por paradigmas que no acepto. Me da igual si tú juegas al ajedrez o juegas al parchís, yo estoy jugando a otro juego. Que ha sido el plan, me venía también en estos últimos días, comentaba en la consulta con muchos pacientes, ¿no? El plan el gran pecado de la oscuridad, yo lo llamo así, ha sido primero desligar lo humano de lo divino. Entonces, crear un concepto mental de Dios, que no existe, un concepto mental, un concepto. Primero crear las religiones, para meterlas de cuña, entre esa separación, ¿no? Desligas al humano de lo divino, metes la religión en medio, además estás metiendo al sacerdote, al intermediario. Sí, sí. Al intermediario contigo mismo. Metes un intermediario para que el ser humano, entre el velo del olvido que tiene la manipulación con todo eso, se vaya identificando solamente con lo humano. Cuando ya lo ha conseguido, ahora separa al religioso, lo deja un poco apartado y viene el de la bata blanca. Y viene el cientifista. ¿Y qué dice el cientifista? Ese concepto de Dios es que no podemos demostrar que exista. Con lo cual, lo divino queda en cuestión. No solamente está separado del humano, sino que queda en cuestión. Por lo tanto, lo único que se puede defender, lo único que se puede creer es lo que dice la ciencia y lo que dicen los expertos. Y tú te tienes que creer lo que dicen los expertos, porque lo que dicen los expertos es lo que ocurre en tu vida. Y lo que están haciendo toda esta panda de hijos de su madre es usar tu matriz mental para crear una realidad que tú no te estás enterando, que la estás creando, que es lo que quieren ellos. Porque le han dicho que tú de divinidad no tienes nada, de poder creador no tienes nada, y que las cosas además son, y tienes que adaptar, son como te las estamos contando que son. No vayas tú a descubrir por tu... Es un desplazamiento, porque acá siempre decimos, la ciencia la ha convertido en una religión. O sea, se ha convertido en un paradigma de creencia total. O sea,
otro se ha convertido en intermediario. Entonces, hay una serie de científicos que son los buenos, que son los expertos, que son los que tienen autoridad para poder hablar. Tú, aunque seas científico y tengas la bata blanca y realmente tengas la formación, tú no eres del equipo, tú no eres del club. Tú eres un científico de los malos, de los negacionistas, de los que no vales, simplemente. Espérate que está un segundo. A ver, se me ha entendido algo. Vale, perdón. Pues No, se me ha ocurrido algo, antes mientras ibas hablando me acordé de algo que era muy interesante, que es un experimento que hice de pequeño y que reflexioné mucho sobre ello, que es, recuerdo la primera vez que me enganché a un partido de fútbol, que incluso hasta mi madre se metió y digo, yo no era ni el Barça ni el Madrid, me la sudaba completamente, pero un día voy a meter a esto del Barça a ver qué cojones es, ¿no? Que era cerca de cuando estaban a punto de jugar la Copa de Europa del año 94. Entonces, empecé a ver un par de partidos del Barça y me puse a animar al Barça. Y recuerdo que entonces el tercer partido así que vi del Barça fue cuando el Barça perdió la final de la Champions 4-0. Le metieron un palizón tremendo. Y entonces noté que me estaba entristeciendo y poniendo de mala hostia mientras iba intentando apoyar a ese equipo y después me sentía fatal y ese día estaba durmiendo mal y me preguntaba, pero a ver, ¿desde cuándo a mí me importa lo que le pasa a esta gente? O sea, ¿qué ha pasado dentro de mí para que yo experimente gozo o sufrimiento con lo que pasa en un partido en el que yo no estoy? O sea, ¿qué ha sucedido aquí? ¿Qué me está sucediendo? Claro, ahí de una manera muy rudimentaria entendí lo que era un egregor. Entendí lo que era realmente cómo puede sincronizarse mi cuerpo mental y emocional con algo y experimentar y sentir lo que sienten otros y sufrir y padecer o disfrutar con un gol a favor o en contra. Y digo, ¿qué ha pasado aquí? O sea, después, con años después, entendiendo lo que había pasado, digo, claro, te has conectado a una fuente. Y claro, si tú te conectas a la fuente de las noticias, a la fuente del partido político, a la fuente de lo que está pasando con los muertos y con no sé cuántos, vas a sentir y vas a experimentar lo que te diga ese programa. Y ese programa te va a joder la vida. O sea, yo me he dado cuenta, siento lo mismo que sienten mis compañeros. Pienso lo mismo que piensan mis compañeros cuando me he conectado al programa fútbol. Digo, wow, vaya capacidad de lavado de cerebro tiene. Pero igual que ese, lo tienen todos. ¿Somos creadores? Sí. ¿Estamos metidos en programas? Sí. Coño, pues aprende a salir de ello, porque el programa cientificista es un programa súper chungo y súper agresivo. De hecho, es un programa de magia negra. Así literalmente. Pues tiene todas las pintas. De hecho, lo investigué hace muchos años. Digo, ¿qué es el cientificismo? Digo, es magia negra. Son hechizos de magia negra. Precisamente, ¿por qué? Porque aplastan el espíritu. Intentan aplastar tu subjetividad. O sea, la base del cientificismo es que el sujeto no está. No hay sujeto. Es el mundo objetivo. Eso es. El sujeto es elíptico. Se supone que está omitido y que cuando participa el sujeto hay un sesgo de confirmación, un sesgo de tipo que sea. Entonces, claro, cuando se elimina el sujeto, ¿qué haces? Te cargas lo divino que hay en ti, te cargas el cuerpo emocional. O sea, es magia negra de la más chunga que hay. Bien, vale. Vamos a ver alguna cosita más. Ahora no es de magia blanca. A ver qué Sí. A las 9 vemos una horita, vamos a un poquito más. ¿Qué tal? ¿Tienes agua todavía en la jarra? O... Sí. Vamos bien de combustible. Vale, entonces un poco más de aguantas, ¿no? Un poco más de chaparrón. Sí. Vale. Bueno. Vamos a ver. Bueno, había un tema, simplemente, bueno, vamos a un poco de pasada, sin meternos demasiado porque es un poco ya más metafísico, más también lo hemos comentado durante este año, viendo un poquito el universo en el que funcionamos, ¿no? Es decir, tenemos una perturbación, en tercera dimensión por lo menos estamos viendo una distopia que no parece que sea la expresión de la armonía divina que somos, es decir, que yo creo que lo que está ocurriendo es que vamos hacia traer el cielo a la tierra, yo lo veo así, es decir, la expresión de la armonía divina que somos, que se exprese de una manera clara en este planeta que es tan bello y tan hermoso y que parece que la raza humana es lo único que está, o de lo poco que está, en distopia completamente, porque tú ves los océanos, ves las mareas, ves los bosques, ves la naturaleza y ves una armonía. Y en el ser humano ahora eso está llevado al límite de la disarmonía, que yo creo que es cuando ahora ya viene el cambio, ¿no?
Entonces, dentro de una pincelada sobre cómo ves tú el universo conocido, porque el universo también tiene un lenguaje, que ahora no vamos a meternos en mucho follón, pero por lo menos lo que este universo conocido, que puede que existan otros que no sean con las mismas pautas, pero yo lo veo de la siguiente manera, un universo de 13 dimensiones, donde la 13ª sería como la nada, el vacío, de donde salen las otras 12. Habría 12 dimensiones, bueno, las conocemos, la primera, la segunda es el cuerpo físico, la tercera el cuerpo mental, cuarta, algunas, estamos en varias, siempre en varias. Y habría como, en el conocimiento que has adquirido con tus viajes astrales y con todos los años que llevas estudiando y sobre todo experienciando cosas, yo lo que he llegado a entender es que hay como 12 arquetipos o 12 cualidades divinas presentes en todo lo creado. Existen 12 signos o casas del zodiaco que tienen una correspondencia. Incluso podríamos hablar en el cuerpo energético de 12 chakras en vez de 7 si entendemos que del segundo al sexto son dobles. Exacto. Entonces serían 12, no son 7, pero son 12. Incluso, a mí me ha llegado, esto ya es una cosa ya muy subjetiva, que podríamos tener, a nivel biológico, el fractal sería tener hasta 12 hélices, 12 hebras de ADN compactadas, que también a nivel biológico lo que está ocurriendo ahora con toda la información que estamos recibiendo, los que estamos evolucionando, los que no están pinchaditos y los que no están, estamos también, el cuerpo biológico se está como preparando para poder, lo que a un nivel más sutil está ocurriendo, estamos evolucionando, el biológico también se está preparando, ¿no? Entonces, a nivel de ADN probablemente, que ya sabemos que es mucho más plástico de lo que nos han vendido, tiene una mucha mayor plasticidad, están ocurriendo cosas, ¿no? Incluso yo durante los años que llevo, llegué a leer un libro de una canadiense que era Marisi Labonté, creo que era, que hablaba también de 12 familias de almas. Que hablaban como de siempre del 12, ¿no? De los maestros, constructores, los guerreros sanadores, los chamanes, los hadas alquimistas, los barqueros, eran 12, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco, yo veo como un lenguaje, ¿no? Un lenguaje y que todo en el universo, por lo menos en este universo, sería como una combinación de esos 12 arquetipos con un orden oculto en cada estructura, en cada creación. Todos tendremos un orden oculto de esos 12 arquetipos. Y cuando ese orden está en armonía es cuando estamos bien. Y ese orden, cuando se entra en disarmonía, es cuando tenemos los problemas, ¿no? Eso es ya metafisicalizando un poco. Es un poco una pincelada que le puedes dar a esto si tú ves así o tú ves como algo un poco más claro, algún detalle o lo ves distinto. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho y, de hecho, claro, la manera en que he ido descifrando más ha sido a través de la astrología, o sea, a través de la comprensión del zodiaco, del sistema de casas, donde todo puedo experimentar la estructura fractal en diferentes individuos, pues voy encontrando y entendiendo cuáles son esos 12 rasgos divinos. A partir de ahí también puedes entender los diferentes planetas, los diferentes arquetipos astrológicos, cómo todo eso se va desplegando en la naturaleza, y a partir de una ley de correspondencia o de analogía puedes llegar a deducirlo literalmente todo. Pues claro, la comprensión metafísica que voy teniendo de las diferentes dimensiones es a partir de una serie de analogías astrológicas. O sea, puedo entender que la cuarta dimensión es un cuerpo energético y emocional a partir del signo de Cáncer y a partir del signo de Sagitario, que son los correlativos que actúan en cuarta dimensión. Entonces, a través de una reflexión profunda sobre lo que significan ambos, yo puedo entender mejor qué significa el cuerpo emocional y el cuerpo energético. Y después, si eso lo voy experimentando y lo voy corroborando, digo, es verdad, claro, tiene sentido. Y también entiendo bien lo que es la tercera dimensión en la que estamos, que tiene que ver con el signo de Géminis, con el signo de Capricornio. Cuando reflexiono profundamente sobre esos dos, capto perfectamente lo que es la tercera dimensión. O puedo entender lo que es la fuente, que es la duodécima dimensión, por lo menos en la fase última, reflexionando sobre lo que es Piscis y Aries. O sea, cuando uno comprende bien un lenguaje sagrado, los comprenden todos los demás. Así que sé perfectamente, y por revelación o por deducción, por correspondencia, que cualquier fenómeno lo podemos llegar a comprender por analogía. O sea, por ejemplo, si queremos entender cómo funciona el mundo energético, pues miremos el mundo físico. Y en el mundo físico, si tú comprendes, por ejemplo, cómo se digieren los alimentos, entenderás que el proceso que sigue las emociones es idéntico. O sea, una emoción primero que haces, la pasas por la boca, la masticas, la rompes en pedacitos, luego va al estómago, ahí entra la primera capa de disolución, luego los intestinos empiezan a separarse y tal, hasta que extraes de esa emoción la energía.
En tu cuerpo físico esa energía se traduce, o sea, se convierten en ATP después de pasar las proteínas, los carbohidratos, las grasas y demás. Pues ese proceso simbólico que se hace a nivel físico ocurre igual a nivel mental y ocurre igual a nivel energético y ocurre igual en todos los niveles. Así que el que entiende bien un sistema, por extrapolación a la lógica, puede entender todos los demás. Cuando uno ha entendido eso, lo ha entendido todo. Y claro, lees el Tao, dices, te está diciendo lo mismo. Lees el Tao Te Ching, te está diciendo lo mismo. Lees la Cábala y te está diciendo lo mismo. Lees los Vedas, te están diciendo lo mismo. Y dices, vale, pues ya tienes la tabla, ya tienes el lenguaje de la naturaleza del universo, donde siempre se te está explicando lo mismo, con diferentes términos, con diferentes lenguajes, pero siempre es lo mismo. Cuando uno ha comprendido la base, puede entender todo lo demás. Vale, perfecto. Pues algunas preguntitas así sueltas ya que son de estas así de algunas... vamos a ver qué puede ser interesante. Estamos en varios planos dimensionales. Hay almas que están evolucionando de abajo hacia arriba, otras están ya en más planos, o estamos ya en más planos. Y eso explicaría que almas que ya están en más planos, que ya son más viejas, que tienen más experiencia, que ya han recorrido, a lo mejor incluso que han recorrido las 12 dimensiones, estén ahora mismo encarnadas aquí para ayudar en este salto, pero luego hay muchas que están como en evolución, o todos estamos en todos los planos. Para poder estar aquí tienes que estar en todas las dimensiones. Por lo que yo entiendo, pero claro, no lo puedo garantizar, pero por lo que yo entiendo y he deducido, el ser humano tiene fractales en todas dimensiones. Lo que ocurre es que, obviamente, en función del nivel de consciencia que haya, puede ser más consciente o estar más despierto en unas o en otras. De hecho, un ser humano ordinario está incluso poco consciente en la tercera. Sí, sí. O sea, está bastante más en lo biológico y de lo mental, va casi en piloto automático. Entonces, creo que el ser humano tiene estructura en todas. Y creo que casi todo ser biológico tiene cuerpos en diferentes estadios. Por ejemplo, una planta o un animal suelen tener un cuerpo de cuarta dimensión bastante desarrollado, pero un cuerpo de tercera bastante precario. O sea, es como el cuerpo mental es bastante reducido, bastante pequeñito, y el cuerpo emocional, el cuerpo energético, cuando vas a visitarlos en el astral, tiene bastante más potencia. Lo que pasa es que, por ejemplo, una planta no tiene un aparato emocional que le permita registrar el cuerpo energético de una manera tan directa. Entonces tienes que hablar directamente con su versión astral, que suele estar bastante desconectada de su versión física. En un animal, por ejemplo, si tú hablas directamente con el animal, el cuerpo mental es bastante rudimentario. O sea, le cuesta mucho aprender un idioma, por ejemplo, ¿no? Sí, le puedes enseñar matemáticas al perro, pero te va a hacer operaciones básicas. No puedes hablar de filosofía con él o enseñarle a jugar a las damas, por ejemplo. No va a aprenderlo. Entonces, ¿tiene cuerpo mental? Sí, pero su conexión desde lo biológico al mental es muy rudimentaria. Entonces, si hablas directamente con su cuerpo mental telepáticamente, seguramente sí que te puede dar una buena conversación. Pero cuando hables con el físico, no te sabe conectar. Entonces, la cuestión es, al igual que has hablado del ADN y las hebras que tenemos, ¿qué sería, por ejemplo, qué diferencia tiene, por ejemplo, un clarividente respecto a una persona que no lo es? Pues que su cuerpo biológico ha creado un puente con el cuerpo energético. Y entonces los ojos que tú naturalmente tienes en el cuerpo energético o cuerpo emocional, él los tiene conectados al cuerpo físico. Entonces ya directamente ve lo que siente. Mientras que una persona normal tiene que hacer un entrenamiento para despertar la parte biológica que le permite conectar con ese cuerpo energético. Cuando una persona, por ejemplo, conecta con la fuente, tiene un samadhi, tiene un despertar, es a base de opacar o desconectar el cuerpo físico. Después de una experiencia mística, o como tú dices, en las experiencias cercanas a la muerte, ¿qué ocurre? El cuerpo biológico ha quedado tan tapado que tu atención, tu consciencia puede saltar a los otros cuerpos. Entonces, coño, he experimentado a Dios, una paz, una armonía, ¿vale? Porque has conseguido cerrar el compartimento mental y el compartimento físico que te permiten atencionar los otros cuerpos. Entonces, creo que los tenemos todos, pero que para saltar de uno al otro tenemos que ir haciendo desconexiones o conexiones. O sea, estaría si el alma es más vieja, más veterana, tiene más experiencias, está más despierto en los otros planos. Entonces, igual no es que no estés, sino que estás más despierto, has conectado, te has desdoblado, has conectado
y ya tienes un recuerdo mayor de esas conexiones porque ya tienes más experiencia que otros que igual no han llegado a conectarse con Bueno, es otros. como si hubieras creado un itinerario, una carretera, y tienes, aunque sea una carretera mal asfaltada, pero oye, yo tengo una carretera que me conecta directamente con lo divino. Ah, pues bien, ¿no? Puedo utilizar esa carretera y me cargo de energía. Entonces, el veterano es el que tiene más carreteras, más circuitos energéticos para conectar. Y la persona dormida, decimos, es que le cuesta muchísimo esfuerzo crear la primera barrera, la primera carretera para conectar. Entonces, cuando hace un clic, un insight, dices, coño, he conectado con algo. Digo, vale, pues ya has empezado. Ya se nota que has establecido un puente entre diferentes cuerpos. Perfecto. Vale. Es eso, ya está. Vale, esa es esta pregunta que ya está. El velo de olvido que tenemos aquí es algo... Estas preguntas un poco... ¿Tú lo ves dentro o fuera del plan divino? Es decir, ha sido una cosa que está programada, que tenía que ser, pues para poder evolucionar y poder experienciar ciertas cosas, o ha sido una cosa creada desde la oscuridad, o ha sido permitida, pero la oscuridad se ha pasado 7 pueblos. Yo hasta a día de hoy lo que creo es que sí, está contemplada y está permitida para poder hacer más viable esta experiencia en tercera dimensión, o sea, para que nuestra mente tiene que tener una cierta compactación, una cierta delimitación para realmente crear una experiencia verdaderamente individual. Quiero decir, si yo quiero asentar un yo aquí como Robert Martínez, me va bien olvidarme de mis vidas pasadas, no tenerlas tan presentes, por lo menos aquí ahora, para poder construir este ego, esta identidad que es diferente de las otras. O sea, yo nazco con una carta natal diferente a la que tenía en otras vidas, con lo cual es interesante poder desarrollar esta sin la contaminación o el registro de las anteriores. Otra cosa es que yo pueda acceder a ellas mediante el cuerpo emocional, mediante el cuerpo de cuarta dimensión yo puedo conectar con los otros. Entonces yo creo que sí, está previsto y está permitido y que también ha habido una distorsión porque debería haber una vía mucho más fácil para poder conectar con ellas si quisiera. Entonces, normalmente a la mayoría de individuos les cuesta bastante, ¿eh? O sea, no es algo fácil. Voy a recordar la vida pasada, no. Salvo algunas personas especialmente dotadas y tienen ese circuito como muy abierto, a la mayoría nos cuesta mucho recordar aspectos de vidas pasadas. Entonces, como cuesta muchísimo, yo creo que ahí hay una distorsión, que ahí hay una manipulación de los malos, para que el que quiera acceder tenga que pasar por un montón de permisos, que tenga un montón de desvíos, que tenga un montón de obstáculos, y creo que se hace precisamente para que olvidemos más nuestra naturaleza divina, para poder ser más fácilmente manipulables. Entonces, sí, la oscuridad lo permitido, lo que en principio era algo escogido para hacer la experiencia más entretenida y más interesante, luego se ha aprovechado, como tú dices, se han pasado 3 pueblos para contenernos y controlarnos mejor. Vale. Digamos que cuando la oscuridad ha llegado al nivel, no sé si será así, pero yo lo siento un poco así, de decir, casi querer autoperpetuarse en el control que ha conseguido, bloqueando cualquier tipo de evolución, intentando llevar a un transhumanismo esclavista que no tiene ningún sentido, digamos que en ese mismo momento no tiene salida, se acaba. No sé si piensas como es. De ahí no se puede pasar, el universo es como si o sea, has llegado hasta aquí, pero de aquí ya no pasas. No sé si es un mecanismo automático en el universo, pero tengo la sensación de que cuando llegas ya a ese nivel y ves que lo que están haciendo es intentar mantenerse o se han intentado mantener, aunque ya los más inteligentes han largado y tal, eso se cae a pedazos porque has llegado quizás al límite que tenías que llevar o te has pasado. Cuando ya no eres útil a la evolución, no eres útil a la creación, porque ya no estás favoreciendo una evolución desde la oscuridad, estás queriendo controlar, dominar y bloquearlo, ¿no? Esa es la sensación que tengo yo. Entonces, no sé si entonces cuando aparecemos nosotros y entonces, pues, venimos los que arreglamos entuertos o venimos a ayudar y vienen muchas almas aquí a decir, bueno, aquí a esto hay que ponerle un poco de orden y concierto. Sí, porque tienes una olla que va saliendo y tú le metes una tapa para que eso haga presión y te empeñas en dejar la tapa cuando la presión ya es insoportable. Entonces, cuanto más... Y vamos a meter una piedra encima, digo que no, que lo único que vas a hacer es que la presión salga con más fuerza. O sea, es que es, vamos a decirlo, el plan de la oscuridad es energéticamente imposible.
O sea, es imposible. Entonces, como es imposible energéticamente, el que comprende el mundo energético sabe que lo que quieren hacer es un disparate, que no se puede, que es incompatible. Como si quiero tapar toda la luz. Digo, es tonto, no puedes. Es un contrasentido. Por eso, para mí es tan tonto lo que hacen. De hecho, este sábado veía una serie, Westworld, la última temporada, y no quiero hacer spoilers porque habrá gente que lo estará viendo, pero básicamente como resumen, se puede decir que se llega a un escenario donde la oscuridad parece que ha medio ganado y se empieza a encontrar con que la gente empieza a despertar. O sea, que dices, empiezan a haber anomalías porque dices, ¿qué pasa? Digo, parecía que lo teníamos todo controlado y empieza a despertar uno, a despertar otro y empieza a propagarse. Digo, porque no puedes controlarlo todo, es imposible. Lo único que estás dándole es fuerza, o sea, estás permitiendo que toda la luz se concentre en unos pocos individuos. Siempre digo que es más fácil para nosotros. Siendo pocos es más fácil que siendo muchos. Porque siendo muchos se dispersa nuestra misión y se dispersa la potencia que tenemos. Yo tengo más potencia ahora que hace 5 años y que hace 10 y mucho más que hace 20. ¿Por qué? Porque somos menos los que estamos involucrados en el despertar. Pero hay mucha más urgencia, mucha más presión. Entonces, todos los que estamos en el despertar estamos siendo mucho más potenciados porque hay mucha más gente totalmente dormida. Al haber muchos muy dormidos, eso hace que todos aquellos que queremos despertar, y no nos vamos a llamar despiertos, todos los que queremos despertar, tengamos mucha más potencia. Pues bueno, bienvenida sea. Muy bien. Bueno, 1:20, creo que es un buen momento para ir cerrando un poco. Voy a poner únicamente, para que el que quiera encontrarte, este es el canal de Robert, lo tenéis en Telegram y en Instagram también tienes, ¿no? Está bien puesto, sí. ¿no? @ Sí. Martínez Astro. Aquí tiene un canal en Telegram donde va colgando pues todas las entrevistas, todas las informaciones, sobre todo las entrevistas que no das abasto. Sí. y que bueno, nada, yo no suelo hacer mucha, pero bueno, para el cumpleaños mío del año que viene, este es como un regalo de cumpleaños, y en mi cumpleaños vaya, entonces pues ya para el año que viene yo te pediré otra vez para montar una de estas y a ver en una... Nos veremos pronto con Rafa y con Juanjo, Sí, que también en tenemos septiembre nos una. vemos otra vez, sí. Nos vemos los cuatro cabalgan de nuevo. Exacto, eso que en un mes y pico nos vemos otra vez, Sí. más o menos. Y luego esta es la empresa donde trabajas en Barcelona y es a través de donde pueden contactar contigo para solicitar que les hagas la carta natal o la carta astral. Que bueno, con la lista de espera es evidentemente muy larga, pero bueno, yo personalmente, claro, yo cuando la pedí no era tan larga, pero la verdad es que merece la pena. Yo, la verdad, Robert, además de ser astrólogo, despertador de conciencias, también activador. Y creo que a muchos hay una cascada de activación en el que algunos estabais ya muy despiertos, muy activados, nos habéis ido activando a otros, nosotros también creo que estamos activando a más gente y creo que eso es como una especie de cascada, ¿no? Uno activa unos cuantos, esos empiezan a activar a otros y dentro de ese 10% de la población que puede estar suficientemente despierta, pues ahí estamos activando a muchas almas que probablemente tenemos un bagaje, una misión o bueno, pues lo que hayamos tenido que elegido, ¿no? Hacer en esta encarnación. Entonces, bueno, pues... Ya te dije una vez, te comenté eso, que en un viaje astral, entrando en uno de los vórtices centrales del planeta, digo, aquí solo pueden entrar los guardianes y apareciste tú, es decir, como uno de los guardianes aquí de Gaia, como alguien importante, ¿no? No tengo el rango militar, pero te ponían ahí como con decoraciones prácticamente. Sí, yo sé que, bueno, yo la verdad es que todavía no he llegado a eso, sueño bastante, me acuerdo bastante de los sueños, estoy soñando bastante y yo sé que soñamos y tenemos viajes astrales aunque no nos acordemos, yo lo tengo muy claro, además tú me lo confirmaste con aquel y bueno, pues nada. Bueno, si quieres, te dejo, si quieres, para finalizar, antes de cortar la transmisión, pues aquello que creas conveniente completar o aquello que te venga ahora para decir a la gente que vea este vídeo o para la gente en general que pueda verlo, lo que quieras para rematar. Nada, que sigan tu canal de Telegram, que yo lo veo muy bueno por todo lo que publicas. La verdad es que
que es muy bueno, además me parece muy bueno lo que haces. Y además, incluso hasta por cartas, se nota que tienes un dominio muy bueno de la energía, ¿no? Es decir, al igual que digo, yo voy leyendo muy bien la energía, la tuya es toda súper limpia, súper recta, súper directa, o sea, no tiene apenas distorsiones, o sea, que es una energía muy pura y por lo tanto tienes energía de sanador, pero totalmente al 100%. Entonces yo les recomiendo a todos que sigan tu canal, lo digo de verdad, o sea, que no es por hacer peloteo, o sea, que realmente creo que lo puede ver cualquiera que observe, y, bueno, que sea observador, lo puede testear rápidamente y, bueno, coño, que tienes experiencia y se nota que la tienes. Muy bien, pues nada, vamos a finalizar la grabación aquí. Muchas gracias a todos los que habéis aguantado hasta el final. Esperamos que que lo hayáis pasado bien. Y como siempre digo, aquello que os resuene, perfecto. Lo que no resuene lo dejáis en stand-by o a la papelera de reciclaje. Y nada, un abrazo muy fuerte a todos, fuerza y honor a todos, hermanos, y que Dios os bendiga a todos y nos vemos en el camino. Así sea, un abrazo a todos.